Hola, el tema que tengo para contarles hoy es por qué nos enfermamos y qué relación tiene con las emociones. En el año 2014 más o menos, yo tuve un proceso médico el cual no fue satisfactorio para mí la respuesta final. Después de varios diagnósticos y varios laboratorios, la respuesta del médico, siendo una molestia en la garganta, que yo sentía que era relacionada con la tiroides, el médico, la respuesta final que me dio fue reflujo. Para mí no fue nada satisfactorio y dije, si lo siento aquí y no siento que me hace así, no entiendo por qué un médico me va a decir una historia como esa. Adicionalmente a la pregunta que siempre he tenido del por qué, o para qué más bien, de la discapacidad de mi hermano. Y entonces decidí empezar a buscar respuestas a nivel médicas, y esto fue lo que encontré, que quiero compartir con ustedes, y es lo que en este momento hace feliz mi vida y cumplo mi proceso. Hay tres cosas que no se pueden esconder: el sol, la luna y la verdad. Buda. Bueno, entonces vamos a empezar con qué es la enfermedad. La enfermedad son realmente muchas cosas. Se puede vivir en varios niveles. Por ejemplo, a nivel físico puede ser un evento muy doloroso, puede ser fuerte, puede ser momentos de mucho miedo e incertidumbre. A nivel espiritual puede ser una oportunidad para crecer como ser humano. También puede ser una oportunidad para el reposo, para volver a conectar con nosotros mismos, con un buen libro, como un momento de descanso. A nivel biológico, la respuesta, a nivel biológico, la verdad, decimos que es la respuesta a una necesidad emocional no atendida. Decimos que el cuerpo grita lo que la mente calla. Y tiene que ver generalmente con algo que ha sido vivido y que no ha sido expresado. Carl Gustav Jung nos decía, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Como estamos hablando de información, de solución que la biología ha dado a nosotros, vamos a hablar de la biodescodificación. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es una metodología o es una herramienta terapéutica que busca dar respuesta o dar solución a qué código se ha generado emocionalmente a través de una enfermedad. Entonces lo que buscamos es que el paciente reconozca la emoción que no ha sido atendida. La mal llamada enfermedad es la forma en la que el cuerpo nos dice qué conflicto, y cada órgano tiene una relación con una emoción. Cada órgano nos da una respuesta. ¿De dónde nace la biodescodificación? En el año 1978, el doctor Gerhard Hammer, que era un médico internista que trabajaba en una clínica en Alemania, recibió una llamada donde le informaban que su hijo, Dirk, de 19 años, que estaba de paseo, había recibido un disparo en la cabeza y que estaba en una fuerte situación médica, donde el doctor Hammer le tocó, pues obviamente, ponerse al tanto de la situación. Finalmente su hijo, después de 4 meses, muere, y el doctor Hammer y su esposa, que también era médica del mismo hospital, desarrollan cada uno una enfermedad. El doctor Hammer desarrolló un cáncer testicular y su esposa desarrolló un cáncer de ovario. A partir de allí, su esposa pues fue atendida, finalmente fallece, y él empezó a recibir información a través de los sueños de su hijo, donde le decía más o menos cómo tenía que empezar a relacionar la enfermedad con diferentes órganos. Él ya tenía cáncer testicular, de manera que empezó pues por ahí, y empezó a hacer una estadística de qué se repetía,
cuál era la emoción o cuál era el shock que había vivido cierta persona para que le desencadenara y que le desencadenaba. Entonces empezó a encontrar la relación y el doctor Hammer, después de una investigación muy larga y muy bonita, desarrolló el diccionario de la biodescodificación y la medicina germánica. La medicina germánica nos daba, como ya les conté, el diccionario, y básicamente dentro de la medicina germánica lo que nos decía es que ya con saber qué emoción no había sido atendida, ya había sanación. Posteriormente, otros doctores integraron no solamente a la medicina germánica y las 5 leyes de Hammer, sino también integraron otras teorías como los ciclos biológicos memorizados, que son los ciclos que uno repite alrededor de su vida. Por ejemplo, en el año en que nació, cuando completa el ciclo y vuelve a iniciar ciclo dentro de su propia vida, empiezan procesos, por ejemplo, son como nacimientos. De eso hablan los ciclos biológicos memorizados. Y el proyecto sentido, que también lo integró el doctor Marc Flechet, el proyecto sentido tiene relación con qué estaba viviendo y para qué, o qué pretendían nuestros padres al momento de engendrarnos de nosotros mismos, cuál era como su deseo con nosotros. Después se integró la teoría de Anne, la transgeneracional, Schutzenberger, y además se incluyeron herramientas de PNL y la hipnosis ericksoniana en la Escuela de Biodescodificación Biológica. ¿Por qué se realizó, digamos que esa integración de esas otras teorías? Porque se empezó a descubrir que dependiendo el grado de enfermedad o de shock que habían tenido, sí había posibilidad de sanar solamente con la información del diccionario, pero que en algunos casos, o casi en todos los casos, pues hacía falta un poco más. Entonces se desarrolló como una metodología, y es la de la biodescodificación biológica. Hay respuestas biológicas o hay soluciones biológicas que podemos ver directamente en nuestro cuerpo o con agentes externos que nos ayudan, por ejemplo un accidente. Y hay respuestas que ya quizá no es tan fácil, que ya no es fácil, como por ejemplo para personas con Alzheimer. Ya son personas que no se encuentran dentro de su cuerpo, por lo tanto no podemos entrar a trabajar con ellos. Y lo otro son las enfermedades psiquiátricas complejas. Podríamos iniciar a trabajar con enfermedades psiquiátricas leves, mas sin embargo es un proceso diferente. ¿De qué nos podemos enfermar? Nos podemos enfermar o podemos considerar la enfermedad como una situación psicológica, una situación emocional, una situación corporal, una situación espiritual, un mal momento repetitivo. Son muchas cosas lo que podemos llamar enfermedad y con lo que podemos dar una solución. Todas las emociones, la verdad, no se convierten en enfermedad, y dentro de la teoría lo que podemos ver es que para que se convierta en enfermedad debe cumplir 4 requisitos. Uno, se debe vivir en un momento inesperado, debe uno vivirlo de una forma dramática, y dramática no necesariamente es el grito, el llanto, sino debe ser algo que para nosotros sea complejo. Debe haber sido vivido en soledad, donde esa sensación o esa emoción no pudo ser transmitida a nadie o no se quiso ser transmitida a nadie. Y la última es que en ese momento en que la vivimos, pues no encontrábamos ningún tipo de solución. Dentro de las fases de la enfermedad tenemos pues varias cosas para contar. Uno son los ciclos diurnos y los ciclos nocturnos. Generalmente los ciclos de conflicto están en el día y los ciclos de sanación están en la noche. Otra cosa es que aquí funcionan
el sistema simpático y el sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que genera la simpaticotonía y es en el momento de crisis, es el que trabaja al estado de la alerta, y el parasimpático es el que entra a trabajar al momento de la sanación. Entonces, ¿qué decimos? Estamos en un momento sano, viene un momento de un shock, de un evento que hemos vivido en soledad, que ha sido dramático, que no le encontramos solución, y que ha sido de manera sorpresiva, y de acuerdo a la intensidad y a la duración de ese shock también va a ser la enfermedad o el conflicto. Cuando le encontramos solución, empieza una fase de reparación que más o menos depende también de la intensidad o de la masa conflictual, y entramos en un proceso como de reparación. Cuando terminamos este proceso de reparación, viene un pico nuevamente hacia la enfermedad, y es como el repaso parasimpático para ya entrar en la fase de reconstrucción celular o en la fase de reconstrucción del conflicto. Y ese ya es la parte de finalización, cuando ya entramos en la nuevamente sanación. En palabras coloquiales podríamos decir que iniciamos con estoy sano, el momento del conflicto, me encuentro en conflicto, estoy en enfermedad. Si se ha trabajado de alguna manera con biodescodificación, si se ha, digamos que revisado, empiezo a verlo como, ok, este conflicto me afecta un poco, entro en la crisis épica, que es nuevamente ir como al conflicto, volverlo a vivir, es volver al momento del conflicto y saber, oh, ya no me afecta, y ya cuando me siento totalmente sano es, ya no me acuerdo. Para hablar de la biodescodificación vamos a hablar de 4 pisos, que les voy a ir contando uno por uno. El primer piso está relacionado con también lo que se llama digamos que se dividió también un poco con lo que se llama el cerebro reptiliano, pero también con las capas, cómo se forma, con las capas embrionarias, cómo se forman los bebés. Entonces, el primer piso de la biología vamos a hablar del cerebro reptiliano, y en biodescodificación vamos a hablar del endodermo y primer piso. El endodermo se encuentra situado en el tronco cerebral y nos va a hablar de todos los órganos que van hacia la supervivencia. Entonces son los órganos que me permiten respirar, nutrirme, asimilar, eliminar, y la reproducción. Dentro de los conflictos es no poder atrapar el bocado, no expulsarlo, el miedo a morir y el miedo a la muerte. Dentro de la capa embrionaria se encuentran el endodermo, y la localización cerebral es el tronco cerebral. A nivel de órganos encontramos el sistema digestivo, partes del sistema digestivo, partes del sistema respiratorio, algo del sistema urinario, reproductor, de tiroides, de estómago, del esófago, intestino delgado, intestino grueso. Algo de humor, ya que estamos hablando de primer piso, que son las funciones básicas: nacer, crecer, reproducirse y morir, pero nadie dijo que trabajar y estudiar, más sin embargo debemos mantenernos. Dentro de los órganos que podemos hablar está la tiroides. La función de la tiroides es regular el metabolismo, pero para la biodescodificación está relacionado con el manejo del tiempo. Entonces, una persona que tiene un hipertiroidismo, su necesidad es ir más rápido, acelerar el metabolismo, aumentar, digamos que, el tiempo en su organismo. Para una persona que es hipotiroidea, su necesidad emocional es disminuir el tiempo.
cuando va lento o cuando va rápido. Por ejemplo, una persona que está viendo que su papá, que su mamá está en un proceso de, de enfermedad y que quizás sea terminal, pues seguramente si lo ve desde ahí, el conflicto de que quisiera detener el tiempo podría desarrollar un hipotiroidismo. Ese es un ejemplo biológico. Otro de los órganos que encontramos en el primer piso sería el hígado. El hígado es de los órganos más complejos que tenemos porque tiene más de 500 funciones o tiene aproximadamente 500 funciones. Dentro de ellas está regular la mayoría de sustancias químicas de la sangre, secretar la bilis y convertir la glucosa, que es el azúcar, en glucógeno para almacenarla en el momento que lo necesitemos para generar la energía. La relación que hay con el hígado es el miedo a la carencia, el miedo a que me falte. También puede haber relación con el miedo o con la pérdida de la dulzura, pero eso está más relacionado con las enfermedades que son de otro piso, como la diabetes y el glucagón. Una persona, por ejemplo, que ha sido despedida de su trabajo y que sienta que no va a poder y que puede experimentar el temor a morirse de hambre o el temor a no poder volver a encontrar trabajo y morirse de hambre, quizá va a desarrollar algún tipo de patología en el hígado. Continuamos. El páncreas. El páncreas es el encargado de hacer el proceso de descomposición de las sustancias más fuertes, como son las grasas, los carbohidratos, las proteínas, y llevarlos hacia el duodeno. Cuando estamos hablando de páncreas, por ejemplo, estamos hablando a nivel biológico o a nivel de biodescodificación de la peor traición que pudimos haber recibido. Por ejemplo, una persona donde su pareja lo pueda traicionar en su propia cara o en su propia casa puede ser una situación muy fuerte donde lo viva como lo peor, la peor traición, como una ignominia. En el páncreas se ven muchas cosas, por ejemplo, de herencias, relacionados con herencias. Dentro de, no sé si recuerden la historia de Steve Jobs, que sufrió de cáncer pancreático. Para él fue una situación quizá aparentemente no tan fuerte, pero el hecho de ser despedido de su propia empresa pudo ser el desencadenante a su cáncer. Vamos a continuar con los órganos, con algunos órganos del segundo piso. Dentro de los órganos del segundo piso de la biología, cuando hablamos del segundo piso de la biología, vamos a hablar de la protección, de sentirse separado, de sentirse agredido. Y estamos hablando de un conflicto de suciedad, de mancillarse, de sentirse agredido, un conflicto de separación o un conflicto también de protección. La capa embrionaria sería el mesodermo antiguo y la localización cerebral estaría en el cerebelo. Dentro de los órganos que tenemos en el segundo piso está la dermis, que es la capa interna de la piel, las fascias, las meninges, el pericardio, la pleura, el peritoneo, que son los sacos que recubren como los órganos principales. Pericardio, pleura, peritoneo, estamos hablando de corazón, pulmones y todo el saco abdominal. Las glándulas mamarias, la dermis, la óvea de los ojos, las trompas de Eustaquio, el escroto y los labios mayores. Otro ratico de humor, le dije protección y no se puso el casco. Dentro de la dermis vamos a mirar 3 ejemplos de los órganos del segundo piso. Vamos a hablar de la dermis. La dermis, como ya les conté, es la capa interna de la piel, cuya función es regular, por ejemplo, la temperatura,
proporcionar la resistencia y la flexibilidad, la elasticidad de la piel, es la protección como física y química de la piel también. Allí es donde se aloja la reserva de los líquidos. A nivel biológico o a nivel de biodescodificación, cuando aparecen situaciones en la dermis, estamos hablando de sentirse separado o agredido. Vale la pena resaltar que para cada persona puede ser una situación diferente. Puede ser, para poder biodescodificar tenemos que mirar el lugar donde pudo salir, qué significa para esa persona ese lugar o ese parte del cuerpo. Toca mirar, digamos que todo el contexto de la persona para poder llegar y entrar a ese momento donde él instauró eso que llamamos enfermedad. Entonces, por ejemplo, para una persona que tiene un melanoma es como una mancha, como un tipo de lunar, y dentro de la información, por ejemplo, había una chica que se estaba duchando y una persona se estaba duchando y se dio cuenta de que una persona la estaba mirando. Al darse cuenta de que esa persona la estaba mirando, pues ella se sintió absolutamente agredida, quiso como poner su pantalla y pues ya no había cómo. Con el tiempo le apareció un lunar en su espalda, un melanoma. Entonces ella pudo sentirse en este momento agredida, con esa mirada sentirse sucia. Otra de los órganos del segundo piso son las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias están relacionadas con la producción de leche para alimentar al hijo después del nacimiento. Esa es como su función biológica. Entonces, si es generar alimento o producir algo para otros, la relación la relación biológica con la parte de las mamas es también esa, proteger. Tiene que ver con la protección o con lo que se da como la integridad hacia un conflicto de nido. Entonces puede ser que la mamá lo que haya vivido es que no pudo defender a su hijo, que la mamá sintió que su hijo partió y no pudo hacer nada. Puede también estar relacionada no solamente con los hijos, sino también con la madre, también está relacionada con los iguales. Pero cuando hablamos de órganos que tienen dos lados, lado derecho, lado izquierdo, vamos a hablar de lateralidad. Y entonces para este caso, si es una mujer diestra, el seno izquierdo, vamos a hablar de algo que sucedió con relación a sus hijos o su mamá. Y si vamos a hablar del seno derecho, vamos a hablar de algo que sucedió con relación a, puede ser su pareja, compañeros de trabajo, su padre, con relación a los iguales. Dentro del segundo piso, como ya les conté, están las bolsas que recubren los órganos principales, porque son los que envuelven y protegen esos órganos. Para este caso vamos a hablar del pericardio, que el pericardio es la bolsa que recubre y protege nuestro corazón. A nivel biológico, debemos revisar qué pudo haber sufrido esta persona, qué pudo ser con su familia, y adicional puede estar viviendo como problemas a nivel de corazón partido. Se dice que dentro del corazón también hay un cerebro y puede ser un problema de un conflicto de corazón partido, también puede ser un conflicto de pérdida de territorio. Dentro del tercer piso de la biología seguiremos hablando del sistema límbico,
Y entonces vamos a hablar de las situaciones que se viven a nivel de desvalorización. Es dentro del tercer piso de la biología, es la comparación entre especies, desintegrarse para reconstruirse, no sentirse apto para, por ejemplo, para desplazar. Dentro de la capa embrionaria está en el mesodermo nuevo, y dentro de la localización cerebral está en la sustancia blanca, que está acá. Dentro de los órganos también del tercer piso vamos a hablar de la lateralidad, izquierda-derecha, y la relación que tiene pues con los hijos, con los pares, con los iguales. Dentro de los órganos que encontramos en el tercer piso está el sistema osteomuscular, el sistema osteoarticular, la médula ósea, los testículos, el útero, los ovarios, la parenquima, que es parte del riñón, los vasos sanguíneos, la linfa, las suprarrenales, las gónadas y las gónadas. El rato de humor, sentirse desvalorizado, son cosas que no puedo evitar. Vamos a hablar de los músculos y los tendones. Entonces, el sistema muscular lo que hace es facilitar el movimiento, el desplazamiento, como la perfección en el movimiento. Esa es la función principal de los músculos. A nivel de biodescodificación, es la desvalorización en la fuerza o la potencia, el desplazamiento o el movimiento. Es sentir que no puedo. Como ejemplo vamos a hablar de la tendinitis del tenista, y es un miedo a no llegar a la perfección. Generalmente las lesiones que vemos más a nivel muscular son en los deportistas, pero porque digamos todos los deportistas sí hacen el calentamiento, como el instructor por ejemplo en un partido de fútbol, porque por ejemplo solamente se lesiona un solo jugador. Entonces valdría la pena revisar qué situación emocional está viviendo, o ese partido o eso que sucedió antecitos del accidente o de la lesión, que estaba viviendo, pensando, sintiendo esa persona. A nivel de los huesos, que también se encuentran dentro de la tercera, dentro de los organismos del tercer piso, está la función de los huesos, y la función de los huesos es dar la estructura, dar el sostén, y es algo locomotor. Dentro de la desvalorización más fuerte es entrar a los huesos, porque es digamos que las partes más duras. Entonces a su vez ha sido como la situación, ha sido una situación emocional donde finalmente no valgo nada, no siento que valgo nada, y va a afectar directamente como a su estructura esa emoción. Cuando hablamos, para dar un ejemplo, hablamos de la columna, lesiones en columna, estamos hablando de un conflicto de desvalorización, de no estar a la altura en un ámbito específico. Entonces puede ser una persona que se encuentre en su oficina y tenga situaciones de columna muy constantemente, puede ser que se sienta que no está dando lo mejor de sí, que no está a la altura, y puede empezar a sufrir situaciones de desvalorización. Dentro del tercer piso también se encuentra todo lo relacionado con la sangre. Y cuando hablamos de la sangre, su función es la de llevar y disolver todas las sustancias y transportarlas al cuerpo. En la sangre se encuentran los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, la parte líquida de las células y el plasma. Cuando hablamos de la sangre estamos hablando de una desvalorización con relación a la familia. Cada digamos que componente, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, tiene una relación diferente y tiene digamos que un síntoma diferente cuando se está viviendo una emoción de desvalorización. Para este caso vamos a poner el ejemplo de la anemia,
y la anemia es la disminución de glóbulos rojos en la sangre, y es querer desaparecer de la familia, sentir que estorba. Puede haber sido un momento, pero como es una enfermedad, digamos que crónica, pudieron haber sido muchos eventos donde sintió que no valía la pena estar o que no se sentía parte de allí. La leucemia, por ejemplo, son los glóbulos blancos, la inmadurez de los glóbulos blancos, digamos que no llegan a desarrollarse como tal, y esa es la base de la leucemia. Y a nivel biológico podemos decir que es una persona que ha sentido el miedo a crecer, que ha sentido que es peligroso crecer, porque puede ser abandonado, porque puede dejar de ser querido, porque puede vivir muchas emociones. Finalmente todas son inconscientes, pero son miedos que están ahí. Para hablar del cuarto piso de la biología vamos a hablar del neocórtex. Y dentro de la biodescodificación, el cuarto piso tiene que ver con las relaciones y con el territorio. Dentro de los conflictos están los miedos, la amenaza, la separación, la identidad, la defensa, el marcaje del territorio, la organización del mismo. Pero siempre cuando hablamos del cuarto piso de la biología, estamos hablando en relación ya no con nosotros mismos, sino con los otros. ¿Cómo nos sentimos con los otros? Dentro de la capa embrionaria está en el ectodermo, y la localización cerebral se encuentra en toda la corteza cerebral. Entonces aquí vamos a ver órganos como la tiroides, los ganglios nobles, el epitelio, la laringe, los bronquios, las venas coronarias, el corazón, la vagina, el recto, el estómago, el duodeno, la vesícula biliar, las vías urinarias, la retina, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como ya les conté, el cuarto piso tiene que ver con las relaciones y con el territorio. Dentro de los ejemplos que vamos a hablar del cuarto piso, vamos a ver la laringe. La laringe, la función biológica, es la contracción de las paredes y el reflejo de la deglución para llevar el bolo alimenticio hacia el esófago. Está implicado en la respiración, por lo tanto, también es como la influencia del aire que entra por la nariz y pasa hacia la tráquea. Dentro de los conflictos que tenemos en la laringe y los conflictos básicamente del cuarto piso, estamos hablando de conflictos masculinos o femeninos. Para este conflicto de la laringe vamos a decir que es un conflicto masculino y que tiene que ver con el peligro que ronda en el territorio. Entonces, un ejemplo de una patología de la laringe puede ser el asma, y generalmente se ve en los niños y está relacionada con el peligro en el territorio. Por ejemplo, cuando los papás pelean o cuando la familia siente amenaza en la familia, o cuando tienen miedo a la muerte, los chiquitos pueden desarrollar un asma, que finalmente es eso. En la vejiga tenemos el conflicto femenino y el conflicto masculino. La vejiga, la función es almacenar la orina antes de ser llevada, digamos, a la expulsión. Y dentro de los conflictos que tenemos está el conflicto femenino, que es el conflicto de organización en el territorio. Entonces, un caso, por ejemplo, es la mujer que tiene todo arreglado, llega a una visita a casa y le cambia todo de orden. Si lo vive desde el conflicto como tal, puede desarrollar una cistitis, que es un conflicto, que es una patología de la vejiga. Y a nivel masculino, tiene que ver con los límites del territorio. Es, por ejemplo, el personaje que pone la cerca para que no se le entre. Entonces es la delimitación, y si el hombre ha sentido que se le están metiendo en su territorio, también puede desarrollar una patología como la cistitis.
Otro de los órganos del cuarto piso es el recto, y dentro de las funciones del recto está el almacenar la materia fecal antes de que sea eliminada a través del ano. Como vemos aquí a Homero, es un conflicto donde no se le da la posición a las personas, donde no se reconoce su lugar, donde no se le hace como el reconocimiento como tal. Es sentirse que lo hacen a un lado. Esto pues son conflictos complejos y son conflictos que muy pocos cuentan que los tienen. Entonces es sentir esa como absoluta tristeza de no tengo mi lugar. Hasta ahí, digamos que la biodescodificación y los órganos, hay cantidades de órganos y cada uno con su información. Cada persona puede interpretar un shock de diferentes maneras, por eso, digamos, en un terremoto, quien vive el temor a morir va a ser algo de pulmones, quien vive el temor a la carencia, a que después de ese terremoto se va a quedar sin nada, puede vivirlo desde el hígado. Quien lo vive desde que va a perder a sus hijos puede ser algo de las mamas. Quien lo vive desde he perdido mi territorio, por ejemplo, puede ser algo con relación a la tráquea, a la laringe, y así. Pero esto tiene mucho que ver con las emociones y con cómo vivimos nuestras emociones. Y finalmente, ¿qué son las emociones? Las emociones son las respuestas o las reacciones que damos nosotros hacia situaciones externas. Y finalmente están muy influenciadas por nuestros recuerdos, por nuestras memorias, no solo nuestras, sino también ancestrales, y por las creencias que nosotros tengamos. Pero cada emoción tiene una función a nivel corporal, solamente que nosotros a veces nos negamos en vivirlas o les damos demasiado paso y nos quedamos en ellas. Finalmente, lo importante es el equilibrio. Dentro de las emociones esenciales está el miedo. El miedo es la alteración del ánimo generando angustia, pánico, producto de la imaginación o de un evento externo. Finalmente, el miedo, ¿qué información nos trae? Protéjase. Puede estar en riesgo su vida y es corra. Entonces la información o la función del miedo es la protección. Otra de las emociones esenciales es la sorpresa. La sorpresa es una de las emociones más cortas porque puede estar relacionada con sorpresa alegría, sorpresa tristeza, sorpresa desilusión, sorpresa otra cantidad de emociones, y está relacionado con la forma de reaccionar ante algo novedoso, ante algo que no esperábamos. Y la función es dar el sentido de orientación ante ese evento de sobresalto. Dentro de las funciones principales está la rabia o la ira, y es la que surge cuando nos vemos violentados o nos vemos que nos cambian lo que para nosotros es lo que podemos considerar importante. Este puede ser causado por eventos externos o internos, y finalmente la rabia lo que va a hacer o la función de la rabia es la destrucción. Vivirla es importante, saberla vivir es aún más importante, pero finalmente reconocer que la sentimos es todavía más importante. Otra de las emociones, y quizá la que más nos gusta, es la alegría, porque es cuando está uno en estado de gozo, de amor, de satisfacción, de placer. Es dentro de las emociones quizá la que más buscamos. Y finalmente la función de la alegría es como impulsar o reproducir ese evento o esa sensación. Es lo que nos lleva como a
a estar en la búsqueda de la armonía para así pues estar como como en tranquilidad y posteriormente llevarnos como a estados de depresión. Otra de las emociones principales es el asco. El asco es una emoción que nos protege finalmente de estímulos externos. Es como un estado de alerta ante algo o alguna sustancia, sobre todo de ingesta oral, de olfativa, que nos permite como protegernos, generar el rechazo. Como ya lo vimos dentro de nuestro cuadro de los ciclos biológicos y de los pisos, la desvalorización es una emoción bastante importante porque es sentirnos afectados en nuestra autoestima, es finalmente compararnos y no sentirnos capaz y es uno de los que genera mucho conflicto a nivel emocional. También para pensar que las enfermedades no llegan o llegan de una forma inesperada para nosotros, porque cuando no sabemos esta información puede llegar de muchas maneras y puede considerarse como el castigo divino, puede considerarse de muchas maneras, pero finalmente quien está en una enfermedad o por ejemplo las personas adultas que generan muchas enfermedades, es pensar para qué le sirve la enfermedad, es pensar si esa enfermedad le está impidiendo hacer algo que quizá antes no quería hacer y ahora pues tiene la excusa, es el que obtengo gracias a la enfermedad, quizá obtengo más afecto, quizá obtengo la atención, y finalmente que cambio en mi vida o a mi alrededor a partir de esta dolencia. Yo creo que si una persona se siente muy sola y al estar yendo al médico cada rato y siente que es importante para alguien, pues encuentra algo interesante en la enfermedad y podría quedarse allí instalado por mucho tiempo. Es como tener en cuenta tantas cosas alrededor de, pero finalmente alrededor de cada persona. Esta es una invitación básicamente a conectarnos con nuestras emociones y con nuestro diario vivir, pero desde el aquí y el ahora, sentir cada emoción, sentir cada evento que estamos viviendo, validarlo, darnos permiso de sentirlo. Obviamente tenemos que desarrollar también la inteligencia emocional y es cómo lo vivo y hasta dónde no llego a agredir al otro, acogerlo y lo más importante es no juzgarnos, sino simplemente darnos permiso y amarnos. La vida no para, no espera, la vida no nos avisa y nos llega la información. Vamos a realizar una vivencia y es conectarnos con una emoción que preferiría que fuera la rabia. Vamos a buscar un evento que nos haya traído mucha rabia, puede ser una persona o puede ser una cosa. Y vamos a escribir en una hojita el nombre de la persona o el nombre de la cosa en muchas direcciones, en muchas formas de letras, en muchas formas, muchas veces. Entonces, toma tu lápiz y escríbelo de muchas maneras. Ahora que ya está escrito y que puedes ver el nombre de esa persona o de esa cosa, vas a empezar a pasarte esa hoja por todas las partes de tu cuerpo. Vas a recorrer la cabeza, los ojos, la boca, vas a recorrer tu cuello, tus brazos, tu pecho, tu espalda, tu cola, tu parte genital. Vas a pasártela por las piernas, por los brazos, pero vas a ir mirando cada parte de tu cuerpo. Vas a ir revisando en qué parte de tu cuerpo está, donde sientes que se aviva, como que se agranda.
y vas a empezar a acercarlo, alejarlo de esa parte y te vas a quedar allí. Finalmente lo vas a dejar y vas a observarte frente a esa persona o cosa que puede estar pasando. Aléjalo, acércalo, permítete. Permite un poco más sentirlo. Y vas a quedarte allí observando, dándote permiso de sentir esa rabia. Y cuando te das permiso, te das cuenta que poco a poco empieza a desvanecerse. Y cuando se empieza a desvanecer, tú vas a permitir que sea más grande esa rabia, más grande, más grande. Vas a pasarlo nuevamente por todo tu cuerpo y vamos a mirar si está por ahí instalado todavía. Si lo encuentras, vas a repetir el proceso de acercarlo, de alejarlo, de permitirte sentir. Y vas a verlo, vas a darte el permiso. Y ahora que lo has observado, que te has permitido, vas a coger la bolita y vas a permitirte sentir esa rabia. Míralo, mira su nombre ahí escrito y vas a arrugar esa hoja. Saca esa rabia y arruga esa hoja. Ahora expulsa esa hoja lo más lejos que pueda. Vuelve a cerrar tus ojos y vas a conectarte con la parte donde estaba tu rabia. Y vas a ver qué sientes si vuelves a traer al pensamiento a esa persona. Obsérvalo. Permítete. Y ahora que ya lo has observado nuevamente, vas a tomar 3 respiraciones profundas y vas a volver aquí, ahora. Vas a empezar a sentir tu cuerpo nuevamente. Vas a abrir los ojos y bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por este compartir. Espero que haya sido de tu total agrado. Mi nombre es Carolina Albarracín y soy acompañante de procesos personales de cambio. Un abrazo.